Buenas, profe. Yo soy Henry López de Quinto Electricidad y hoy le voy a hablar sobre las normativas UNE e ISO. Eh, Primero debemos de saber qué es una normativa. En el caso del dibujo técnico, las normativas se refieren al tamaño del papel, la forma de doblar los planos, las escalas adecuadas para la representación de cada objeto, al tipo de grosor de línea que se debe utilizar en cada tipo de plano. ¿Y qué son las normas UNE e ISO? En determinación del plano se conoce un formato a las dimensiones y proporciones entre los lados de un papel. Estas dimensiones están normalizadas y se han determinado siguiendo tres normas básicas. La primera norma sería la regla de semejanza. Todos los formatos son semejantes entre sí. Como usted puede ver en la imagen, el formato entre sí. Como otra tenemos la regla de referencia. La dimensión del formato de origen es 1 metro cuadrado y se reparte en un rectángulo cuyos lados mantienen una relación que su raíz es de 2. Aquí puede observar también en la imagen lo que nos está queriendo decir. La regla del doblado: todos los formatos se obtienen dividiendo en dos partes iguales su inmediato superior. Por ejemplo, si dividimos un formato en A3 en dos partes igual, obtenemos dos formatos A4. En base de estas reglas se establecen las medidas más usadas de formato de papel. La letra hace referencia a las series principales. El número en el que acompaña esta letra designa el número de divisiones del formato base A0 para obtener dichos pliegos. Es decir, para obtener un A4 hemos tenido que realizar 4 divisiones consecutivas de un formato A0. Los márgenes para hacer un cajetín con las normas UNE e ISO. Los márgenes: en la zona que se preserva entre los márgenes del papel y la zona disponible para dibujar o el acuerdo del dibujo, los márgenes recomendados son los siguientes. Para un formato A0 y A1 se recomienda 20 milésimas de margen. Para un formato entre A2 y A4 se recomiendan 10 milésimas de margen. Y para hacer se dibuja el cajetín inferior de la parte derecha del dibujo, ya sea en el formato horizontal o vertical. Presentan dos zonas diferentes. La zona identificada contiene la información sobre el autor propietario del dibujo, su título y el número de identificación. La zona suplementaria contiene la información referente a la escala del dibujo, el sistema de representación usando unidad de medida empleada y otros datos adicionales como fecha, firma, lugar de elaboración, etc. Bueno, ahora las preguntas a responder al video. Bueno, como primera pregunta tenemos qué son las normas UNE e ISO. Estas normas son aplicadas y se refieren a los diferentes sistemas para representar líneas, formatos, rotulación, etcétera. También pueden representar diferentes elementos que serían cortes, secciones y vistas. Como segunda pregunta tenemos por qué es importante estas normas en el dibujo en la industria. Estas pueden ser importantes porque son importantes con el fin de acortar el tiempo y que facilite su interpretación sin equivocación. Como tercera pregunta, ¿cómo aplicar estas normas en la construcción bidimensional para planos? Bueno, estas se podrían aplicar para solucionar problemas de diseños de cada plano, tanto desde el punto de vista funcional como el punto de vista estético. Bueno, como cuarta pregunta, ¿qué es el plano de instalación eléctrica? Un plano eléctrico es la representación de diferentes circuitos que componen y definen la característica de una instalación eléctrica y donde se detalla todo lo que lleva una instalación eléctrica. Y como quinta pregunta, ¿cómo interpretar un plano de instalación eléctrica? Bueno, profe, para la quinta pregunta, aquí tengo yo como una tabla de la simbología eléctrica y cómo podría yo interpretar un plano. Bueno, le podría dar un ejemplo, así como un centro de luz. Este llevaría una tubería en el techo, que sería esta que puede ver acá. Un tablero de distribución también llevaría una tubería en techo, que por mayormente es raro ver que lleve tubería en piso, porque un tablero eléctrico siempre está en lo alto de una casa. Y
como los tomacorrientes. Estos llevan una tubería en piso y pueden ir para leer un plano o para saber cómo van a ir los circuitos. Puede uno ponerle a uno a cada circuito en el plano. Igual es lo mismo con centro de luz. Y así yo interpretaría o leería un plano, profe. Esto fue mi exposición, profe. Espero le haya gustado y pase feliz tarde.